Hace ya un tiempo que no pasaba por nuestros estudios el alcalde de Peralta, Juan Carlos Castillo, presidente además de la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Hoy no vamos a hablar de la Federación, vamos a hablar solo del Ayuntamiento porque hay bastantes temas y muy importantes para poner encima de la mesa. Han visto ustedes hoy a las 2 de la tarde ese pleno en el que se han abordado diferentes asuntos, algunos de ellos relacionados con las tasas. Tasas y presupuestos son dos aspectos de los ayuntamientos, de las entidades locales que a final de año siempre se terminan aprobando o prorrogando en algunos casos. Y de eso vamos a hablar porque nos atañe a todos. Juan Carlos Castillo, buenos días. Buenos días. Bueno, tasas, presupuestos nos atañen a todos. Empezamos por los presupuestos que están todavía ahí amasándose, ¿no? Sí, bueno, sobre los presupuestos es verdad que tenemos ya un primer anteproyecto ya elaborado, se está hablando con los grupos políticos y preveemos que aproximadamente el 1 de diciembre ya podamos tener ese pleno en el que aprobemos tanto los presupuestos para el año 2022 como la plantilla orgánica. Así en líneas generales, entiendo que no desgranes mucho porque obviamente lo primero está el respeto de hablar con los grupos, pero así en líneas generales, ¿qué presupuestos nos vamos a encontrar? Porque no tenemos deuda en el ayuntamiento, tenemos una economía bastante saneada, ¿no? Son unos presupuestos principalmente expansivos por dos motivos que uno tiene que ver con la no aplicación de las reglas fiscales y el otro es, pues bueno, porque van a llegar subvenciones que nos van a permitir poder realizar algo más de inversiones. Y como digo, además de expansivos, pues que van a tener una mayor carga de inversiones que otros años. Y bueno, con respecto a lo que es ese gasto o ingreso corriente, que es el habitual de todos los años, pues vamos a mantener cierto diferencial porque nos están llegando ahora unos ingresos, como por ejemplo, van a llegar los ICIOs de los parques solares el año que viene, que al año siguiente o dentro de 2 no van a estar y por lo tanto hay que mantener ese diferencial para no descompensar en el futuro, cuando estos ingresos no lleguen, el diferencial que hay entre el ingreso corriente, el habitual de todos los años, y el gasto corriente. Un ingreso que se va a tener de una forma ocasional, porque es por ese inicio de obras, que decíamos siempre, esto es como que viene el lobo, ¿no? En el cuento, bueno, pues este año ya va a venir, en este 2022 ya vamos a empezar a ver un poco los ingresos, ¿no? de todo ese trabajazo. Sí, porque sí. esto ha sido un trabajo impresionante, ¿no, Juan Carlos? Pues desde el año 2018 que empezamos, pues ha habido mucha documentación que aportar, sobre todo orientar hacia la zona donde más o menos se podía instalar el parque por los niveles de protección. Ha habido que mantener reuniones con los departamentos de medio ambiente, de agricultura, en fin, ha habido que dar muchas explicaciones y sobre todo pues bueno, pues, hacer concesiones con el proyecto para que fuese aceptado por el Gobierno de Navarra, que es quien va a informar al Ministerio, porque se tramita en el Ministerio, sobre si acepta o no acepta las condiciones del proyecto. Estamos hablando de unos ingresos extra, luego vendrán los ingresos también de alquiler de tierras, ¿no? Para que nos entendamos, y un poco eso que va a ser durante unos años y bastante dinero. Pero este primer año tenemos el IBI, tenemos un poco ese arranque, ¿no? del proyecto, un dinero que va a ser solamente este próximo año y que por eso nos decías hay que cuadrar presupuestos. ¿De cuántos estamos hablando? Más o menos. La previsión que tenemos en este primer pago de CIO serían 600.000 euros. Probablemente cuando se acabe la obra, que es cuando se paga el resto del ICIO, estaremos hablando pues de una cantidad que rondará los 2 millones de euros. Entonces, claro, eso son unos ingresos que van a venir al inicio de la obra, pero que luego no van a llegar. Entonces, sí que es cierto que luego anualmente va a entrar una cantidad entre cánones de arrendamiento, IBI e IAE, que va a rondar el 1 millón de euros anual. Entonces, bueno, hay que ver cómo queda todo eso. Cuando hay ciertos altibajos en los ejercicios, por lo que digo, principalmente por el ICIO, hay que ver cómo queda finalmente la foto de los ingresos habituales, de los ingresos corrientes, y eso lo veremos dentro de aproximadamente 3 años. Hay que tener un poquito de calma, ¿no? No volvernos locos, porque, claro, las cuentas hay que cuadrarlas. Luego, a la hora de hacer los presupuestos y un poco todo, también hay muchos condicionantes técnicos, ¿no? En la forma de elaborarlos, que no nos los podemos saltar y que
organizar los presupuestos de este año de una forma o de otra, pues puede implicar que después estemos atados, ¿no?, en presupuestos futuros. Por eso tenemos que ser muy prudentes a la hora de presupuestar, sobre todo lo concerniente al corriente, a la habitual de todos los años, y bueno, pues ver finalmente cómo queda, como digo, esa foto ya definitiva de cuál es el ingreso que los parques nos van a dar por los tres conceptos que he hablado, que eso sí que va a ser ya un ingreso habitual de todos los años, ¿no? Entonces ahí sí que podremos tener ya el presupuesto, digamos, estabilizado. Entonces, bueno, vamos a ser prudentes, vamos a ir poco a poco, pero sobre todo no vamos a descuadrar el presupuesto por ingresos que sabemos que van a llegar una vez, pero que después no van a llegar. Bueno, hay que hacer ahí muchos números, para eso, bueno, pues estáis también rodeados por técnicas, en este caso, creo que son las dos mujeres, ¿no? No, y el interventor es... tenemos señor ahora, es técnico, ¿no? Sí, señor y sí, señora, bueno, sí. Pues técnico y técnica. Bueno, en el presupuesto de hoy, obviamente estamos grabando la entrevista, en el presupuesto no, en el pleno de hoy, vais a hablar de las tasas. ¿Cómo van a quedar esas tasas? Sí, bueno, prácticamente introducimos dos tasas, no nuevas, pero sí muy remodeladas en cuanto al uso privativo, tanto de Plaza de Toros como Casa de Cultura, el auditorio principalmente, y básicamente hoy aprobamos lo que son las, digamos, las reducciones que va a haber en los supuestos que contempla la ley en el IBI, que son, en el caso de principalmente familias vulnerables, familias numerosas, monoparentales, perceptores de renta garantizada, o en el caso de personas que hayan realizado inversión de autoconsumo por placas solares o térmicas en su vivienda. Ahí va a haber una reducción del 50% del IBI en esos supuestos, y también va a haber una reducción del 50% del impuesto sobre vehículos en el caso de vehículos eléctricos. O sea, tenemos ahí un 50% de bonificaciones en estos dos campos amplios, y en general, además de esta tasa nueva por utilización del auditorio de la Plaza de Toros, estamos hablando, lógicamente, a título privado, ¿no? Si es alguna actuación municipal, entendemos que ahí ya se funcionará como hasta ahora, pero las tasas en general, ¿cómo podemos decir que quedan para los ciudadanos? Bueno, en cuanto a las tasas, tenemos que decir que hay una congelación general. Es un esfuerzo importante que va a hacer el ayuntamiento, porque hay que tener en cuenta que el IPC este año va a subir cerca de 4 puntos y en los salarios un 2%, con lo cual, además esto no es bien impuesto, esto no es algo que el ayuntamiento, digamos, acuerde, sino que viene impuesto, y eso quiere decir que a nosotros el gasto corriente en cuanto a energía, gas, energía eléctrica, gas, consumibles, etcétera, que es una parte importante de nuestro capítulo 2, pues se nos va a ver incrementado y no lo vamos a poder compensar con esa subida de tasas o de impuestos que normalmente suele ir en torno al IPC. Entonces, congelación a nivel general, salvo lo que son las tasas de los precios públicos del polideportivo, que por pliego de condiciones hay que aplicar el IPC, y por tanto se aplicará el IPC este año también. Bueno, pues esto en cuanto a las tasas. De presupuestos hablaremos a partir de ese 1 de diciembre, el momento de la verdad, cuando se lleve a cabo el pleno y cada grupo ponga encima de la mesa su punto de vista, y si los aprueba o no los aprueba después de las reuniones que estáis manteniendo. Y vamos a aprovechar bueno, pues que estás aquí, ¿no? Tu presencia también, para darle un poco una vuelta a todo lo que ha sido este año. Juan Carlos, obras terminadas. Tenemos recientes, alguna y importante, ¿no? Sí, necesarias también. Sí, sí. Por ejemplo, el Parque de la Mujer, que todos sabemos el problema que tenía en el suelo, levantado los adoquines por las raíces de los árboles, pues se buscó un proyecto en el que, manteniendo los árboles, digamos, eliminara, ¿no?, este problema. Y creo que ha quedado un proyecto bastante... ha mejorado lo que había, ¿no? Por lo menos hemos eliminado ese problema que tenían las raíces de los árboles, y se ha quedado, pues, un parque relativamente nuevo y que da muchas más posibilidades, sobre todo da las posibilidades de un paseo más ameno, ¿no? Y más
más entretenido, que contamos con la enmienda, ¿no?, del Partido Socialista, que aquí, también es una ayudita. Aquí hemos invertido 250.000 euros y tuvimos una subvención nominativa de 75.000 euros para este parque que introdujo el Partido Socialista en los presupuestos del Gobierno de Navarra y que, bueno, agradecemos evidentemente esta ayuda. Luego también está la obra de los vestuarios, la renovación de los vestuarios con criterios también de eficiencia energética en el pabellón polideportivo, que, bueno, que ya están al servicio, que era muy necesaria, ya están al servicio, funcionan bien y bueno, pues da un servicio importante sobre todo a la gente que hace deporte en las instalaciones deportivas, y aquí se han invertido también 250.000 euros y vamos a acceder a ayudas en torno a los 90.000 euros de lo que fue aquel fondo COVID que se aprobó de ayudas. Pues yo creo que podremos justificar en torno a los 90.000 euros de subvención para este proyecto. Hablamos de obras terminadas, una obra importante que me está viniendo a mí ahora a la cabeza, todo el tema de la travesía de Peralta, hablando de obras necesarias, también importantes. Bueno, aquí está el proyecto redactado, tanto la parte del Ayuntamiento como la parte de Mairaga. Esto lleva 2 años, el año pasado hizo su parte del proyecto el Ayuntamiento y este año lo ha hecho Mairaga. Ha sido una inversión entre los dos cercana a los 80.000 euros, más o menos 40.000 por cada administración, todo subvencionado por el Gobierno de Navarra y bueno, ya estamos listos para que en el momento en que se PIL, la ley entre en vigor, podamos presentar nuestra solicitud de que se haga, bueno, que la introduzcan en las ayudas para poder ejecutar cuanto antes la travesía. Una obra importante, y quiero aprovechar, porque es verdad también que las tasas de Mairaga se han subido el 8%, tuvimos un debate interesante en Mairaga con motivo de aprobación de las tasas. No es el único, hemos tenido bastantes a lo largo de esta legislatura, pero hay un problema importante, nosotros lo vivimos más de cerca que otros pueblos incluso, ¿no?, y es que tenemos una necesidad de renovación de redes importante. En estos momentos se está perdiendo cerca de medio litro por cada litro de agua que va por las tuberías, y eso no puede ser, y eso es fruto del mal estado de las redes. Hay que renovar, hay que invertir. ¿Qué pasa? Que, claro, cuando tú inviertes, el Gobierno de Navarra como máximo te va a subvencionar una parte, que a veces es importante, el 70% de la parte que tú inviertes, pero tú tienes que tener ese otro 30%. Claro, nosotros cuando vamos a ejecutar una calle, en este caso la travesía, a nosotros nos toca una parte que va a ser las aceras, que va a ser la red de recogida de aguas de lluvia o en otra calle la pavimentación, ¿no? Pero, claro, aquí Mairaga tiene que hacer las redes de saneamiento y de abastecimiento. Entonces, Mairaga necesita recursos y no basta solo con las ayudas que lleguen del Gobierno de Navarra. ¿Qué ocurre? Mairaga acaba de hacer una inversión importantísima para traer el agua hasta Peralta, que aunque el Gobierno de Navarra ha puesto el 80%, es el 80% de algo menos de 10 millones de euros. Mairaga ha tenido que poner casi 2 millones de euros, con lo cual la situación es que se están haciendo inversiones importantes, pero se tienen que seguir haciendo. ¿Qué maneras hay de poder incrementar tu capacidad para poder hacer inversiones? Pues hombre, subir las tasas, y si hubiera subido más tenías más posibilidades, ¿no? Pero también, pues bueno, tratamos de ser un poco equilibrados a la hora de poder tener ese margen, ¿no? Se nos explicó, nos hizo un análisis técnico de todos los kilómetros de tubería que tiene que renovar Mairaga porque no están en buen estado. Claro, no solo Peralta, hay muchos otros pueblos. Y, hombre, al final llegamos a la conclusión de que algo había que subir, porque si no, no hay margen suficiente para ir renovando. Ojo, estamos hablando de renovar al margen del PIL, del Plan de Inversiones Locales. Sí, a más, quiero decir, una cosa es lo que llegue del PIL y otra cosa es que además Mairaga va a hacer otras obras. Que todos los años no haya que estar esperando a que salga un PIL para poder renovar redes, sino que todos los años se puedan ir ejecutando redes independientemente de que haya un PIL mayor o menor, es decir, que lleguen más ayudas o menos ayudas. Un calendario de alguna manera establecido, locales, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, nosotros somos el primer pueblo interesado en que esto sea así, nosotros, y creo que Mélida también, pues bueno, y lo reconoce desde el Departamento Técnico del propio Mairaga, somos uno de los pueblos que necesitamos más renovar en redes, ¿no? Y por eso tomamos la decisión de apoyar esa propuesta del aumento de las tasas. Y yo sé que hay gente que ha votado en contra, pero claro, tampoco he escuchado una propuesta en el sentido de decir, vale, yo estoy en contra de esta subida de tasas, pero para el problema que tenemos con el arreglo de redes, que hemos hablado de la travesía, pero aquí hay calles como Solana Alta, como Rincón de la Llorona y otras tantas que necesitan una inversión ya.
O sea, es que no podemos estar esperando más del año que viene o como mucho del 2023, porque son calles en las que constantemente los servicios de mantenimiento están metidos ahí, porque cuando no hay una avería hay otra, ¿no? Y el servicio, por lo tanto, es deficiente y nosotros debemos velar por un servicio importante, bueno, por un servicio de calidad. Entonces, no sé, nos ha parecido que esta era la salida que nos daban los técnicos y a nivel de intervención. Insisto, no he encontrado un argumento que me diga, no, sin subir las tasas podemos incrementar nuestra capacidad de hacer inversiones. Se habla mucho a nivel general de decir que se mire a ver de dónde se puede recortar. Claro, hay que tener en cuenta que hay que dar un servicio en condiciones también. Si tú recortas, eso va directamente contra la calidad del servicio y no tiene un presupuesto tan grande Mairaga como para poder sacar 500.000 euros todos los años de un sitio y de otro para ejecución de obras. Entonces, bueno, yo... ¿Cuál viene a ser el presupuesto de A ver, el presupuesto de Mairaga en lo referente a las aguas depende también, pero ronda los 4 millones de euros. Luego con los residuos es más, pero nosotros en residuos no estamos. No entramos. Entonces, claro, todo depende. Claro, vas a meter, ahora ha habido años en los que ha podido ser superior, porque si tú metes 2 millones de euros para lo que es la inversión de ejecución en redes, pues perdón, de la traída del agua a Peralta, pues lógicamente ese presupuesto se ve incrementado. Pero vamos, ronda esa cantidad. Sí, que 500.000 euros es un dinero. Claro, es un dinero que te permite hacer inversiones. Hay años que puede ser inferior por el motivo que digo y puede ser superior. De todas formas, Juan Carlos, un 8%, dicho así, nos puede parecer, un 8% es mucho, ¿no? El IPC va a subir un 4%, bueno, ¿cuánto supone en dinero? Porque claro... Estamos hablando en torno... Un recibo medio, sí. En un trimestre, pues vamos a suponer que el recibo medio ronda entre los 35 y 40 euros al trimestre, pues estaríamos hablando de 1 euro al mes aproximadamente. 3 euros más en cada recibo, en cada recibo, eso es. Sí, bueno, eso yo creo que al final es lo que a la gente le importa, ¿no? Voy a tener obras hechas, pero ¿cuánto me va a costar? Un 8%. ¿Cuánto voy a pagar yo? Que aquí es lo que nos importa, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos recibiendo también agua de calidad ya, que tanto hemos demandado del Canal de Navarra. Yo no digo que por haberlo hecho tengamos que pagar más, pero que bueno, que si algún momento, digamos, a nosotros no nos preocupa tanto el hecho de que se suba, evidentemente no queremos nadie subir las tasas, pero bueno, en este momento, por los motivos que he dicho, toca no, si algún momento, bueno, digamos, merece pagar un poco más, es que precisamente damos un salto de calidad en cuanto a... se están viendo los servicios que... de alguna manera también, ¿no? Al menos aquí en Peralta y bueno, pues también en otras localidades. Luego hay otra cosa que es muy rápidamente, que es la zonificación digamos, la separación por zonas, por cuadrantes de lo que son las instalaciones del agua, que eso va a permitir encontrar las fugas con mucha más rapidez y por lo tanto reducir también la afección que tiene a veces una fuga de agua hasta que la encuentras, ¿no? Y sobre todo que cada vez que cierras no tengas que cerrar medio pueblo, claro, sino que cierres una parte mucho más pequeña. La zona en la que está localizada la avería, ¿no? Bueno, licitaciones previstas. Hemos hablado ya de obras, hemos hablado de la subida de Mairaga, licitaciones previstas. A corto plazo tenemos la elevadora para el cementerio, tenemos el camión para la brigada y tenemos la pista de skate que vamos a renovar entera. Llevamos tiempo ya trabajando en estos proyectos y ahora ya se está con los pliegos de condiciones y bueno, esperamos también pues poderlas entre finales de este año y el año que viene poderlas ejecutar. Luego hay un tema también que se va a adjudicar ya a Ana Subinsa, que es la redacción del proyecto de la Vía Verde, que es importante y que hacemos entre los 4 pueblos. Túnez, Falces, Marcilla y Peralta. La gestión administrativa la estamos haciendo desde el Ayuntamiento de Peralta por delegación del resto de pueblos y bueno, ya este proyecto se le va a adjudicar a Ana Subinsa y van a empezar ya a redactar el proyecto pues para el año que viene ya poder ejecutar las acciones que se marquen en el proyecto. Buscar un sitio más, un plus más de turismo, entiendo, ¿no? Para el turismo. Sí, además es muy importante porque estamos hablando de la Vía Verde de un camino que une
Falces, Peralta, Funes y Marcilla. Además, por zonas bastante vistosas, porque recorre los tramos bajos del Arga y del Aragón, de alguna manera marca también lo que es la zona del territorio Visón, recorre ese territorio Visón, ¿no?, que denomina desde medio ambiente, ¿no? Y bueno, pues nos parece importante el proyecto, sobre todo desde el punto de vista turístico y medioambiental, y ahora lo que se va a hacer es señalizar principalmente, que quede bien claro, y digamos adecentar aquellas zonas que igual estén en peores condiciones para darle continuidad a lo que es el trayecto. Bueno, un año en el que se retoman algunas obras de patrimonio relacionadas con el patrimonio y en el que se han descubierto, ¿no?, otras incluso importantes. Yo no sé si se llevaba ya trabajando en estas zonas, hablamos por ejemplo del mosaico de Arlas, en fin, o justo este año se han descubierto, pero lo cierto es que relacionado con el patrimonio se está haciendo un trabajo y un esfuerzo importante, ¿no?, en Peralta. Esto tiene que ver pues con nuestro compromiso que nosotros adquirimos en elecciones con la ciudadanía. Nosotros, una de los primeros compromisos que adquirimos fue en trabajar en poner en valor el patrimonio. Es verdad que lo hicimos pensando en el Portil de Lobos, en la Atalaya, en fin, en la Puerta Falsa y todo esto, lo que conocemos todos, el castillo, ¿no? Y luego a lo largo de la legislatura pues hemos visto que había una oportunidad importante en la Iglesia de la Virgen del Pero. Tengo que aprovechar para felicitar tanto a Fermín, el párroco, como a todo el equipo de voluntarios y voluntarias y a las arqueólogas que han dirigido esto, porque están haciendo un excelente trabajo. Y aparecieron también los mosaicos romanos. Nosotros en su momento teníamos la idea de la Atalaya y teníamos la idea de Arlas, de la iglesia de Arlas, pero a esto se han sumado tanto la iglesia de la Virgen del Pero como los mosaicos. Y con los mosaicos pues bueno, ya se van a hacer unos nuevos sondeos, ¿no?, que de alguna manera vienen a ratificar lo que ha salido en el resultado de la radiografía del terreno, ¿no? Aquí hay que recordar que en las obras de la concentración aparecieron los mosaicos, se hicieron unas catas, se pusieron a la vista, unos mosaicos romanos en perfecto estado. A partir de ahí entra Patrimonio, Príncipe de Viana, Gobierno de Navarra, y dice, bueno, hacemos una radiografía del terreno y después hacemos ya unos últimos sondeos para de alguna manera concretar lo que es la zona de, digamos, de repercusión, ¿no?, o donde interesa preservar esta zona para esto, ¿no? Y en esa fase se está ahora, en esa última fase, que ya se empezó el viernes pasado con los sondeos y, bueno, para de alguna manera tratar de determinar qué es lo que ha salido en las radiografías. Bueno, pues interesante, y además es importante. Yo creo que en todos los pueblos durante unos años hemos cometido el error de desprendernos de lo que denominábamos viejo, pues, muchas casas, muchos escudos, en fin, muchas de urbanismo principalmente, que tenían su valor y que se han desechado, ¿no?, porque bueno, pues no estaba de moda, y ahora a mí me parece importantísimo que se mime, que se cuide y que de alguna manera se ponga en valor todo lo que tenemos, porque estamos hablando mucho de lanzar el turismo, pero claro, también a las personas que vienen tenemos que ofrecerles algo y tenemos que poner en valor lo que tenemos para que sea visitable, ¿no? Hombre, es evidente que desde el punto de vista turístico va a tener su repercusión, una repercusión importante, pero incluso vamos más allá desde el punto de vista cultural y de que, sobre todo, pues nuestros escolares, nuestra gente, nuestros vecinos y nuestras vecinas sepan de dónde venimos, sepan cuáles son nuestros orígenes, podamos aportar un poco más de información sobre pues, todo este patrimonio rico que tenemos y, por supuesto, evidentemente tendrá un recorrido turístico y tendrá una explotación en ese sentido, ¿no? Pero sí que incidiría en eso, ¿no?, en ese poner en valor, sobre todo primero internamente y para nosotros, y luego ya, evidentemente, hacia el exterior. Bueno, cultura y turismo, que pueden ir perfectamente de la mano. Para concluir, Juan Carlos, porque en breve también volveremos a estar, cuando ya estén aprobados esos presupuestos, o cuando menos cuando se hayan puesto encima de la mesa, después del pleno de presupuestos, ¿con qué te quedas de este año, que estamos ya casi ahí, a mesito y medio de acabar? Yo me quedo con la recuperación de cierta normalidad después del COVID, con una ejecución del plan Impulsa que proviene precisamente de cuando peor estábamos con el COVID, que nos está permitiendo mejorar las condiciones económicas, apoyar al comercio,
apoyar al turismo, por supuesto, reforzar la seguridad de nuestros centros públicos desde el punto de vista sanitario y los centros educativos, etcétera. Es recuperar esa cierta normalidad y empezar a tener actividades ya con cierta asiduidad y como conocíamos antes de la COVID. Todavía nos queda un poco, tenemos unas cifras un poco altas, vamos a ver cómo repercute esto en los hospitales, pero bueno, yo me quedaría con que yo creo que estamos preparando el camino para que el año que viene ya tengamos un año desde el principio más normalizado y muy parecido ya a lo que fue el 2019 y sobre todo esa pata importante de nuestra economía, ¿no? Ya a todos los niveles, que es el empleo, esa recuperación importante del empleo, que hablamos muy poco, pero que realmente se está reduciendo el desempleo a unos niveles que yo creo que no conocíamos desde el año 2006. Hablas de Peralta en este caso, Peralta, ¿no? Estoy hablando de Peralta. Y bueno, pues eso es muy importante. Eso quiere decir que hay oportunidades para la gente y bueno, pues sobre todo ese esfuerzo que se va a hacer, se está haciendo ya y que se va a hacer en la formación de las personas a todos los niveles para que tengan más posibilidades de acceder a un puesto de trabajo. Bueno, hablamos de datos COVID, Navarra no va bien, estamos saliendo desgraciadamente en todos los informativos con unas cifras altas. Yo soy optimista, ¿no? Siempre lo soy. Pienso que, bueno, pues que al final los casos que están saliendo, como dices, no es importante la incidencia hospitalaria, parece que de momento al menos no es alta, pero hoy en Peralta, por ejemplo, teníamos 7 casos que yo creo que nos ha sorprendido a todos porque estábamos como portándonos bastante bien, sí, bueno. Estábamos ahí con 0, 1, 0. Esto cualquier día te sorprende, ya vemos cómo es lo del COVID. Y yo creo que hay que ver ahora este invierno con un nivel ya de vacunación muy alto, que hay que recordarlo, tenemos un nivel de vacunación muy alto, cómo se comporta la vacuna, cómo nos protege y si verdaderamente estamos preparados para afrontar un tiempo que es, digamos, el más peligroso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, podemos sobrellevarlo en circunstancias normales con la protección de esa vacuna. Pues Juan Carlos Castillo, te dejamos para que puedas acudir a ese pleno que se va a celebrar ahora en un poquito de rato, a las 2 de la tarde. Y muchísimas gracias por habernos bueno, pues puesto un poquito al día, ¿no? de todo lo que se está trabajando en el Ayuntamiento de Peralta y esperamos ese pleno de presupuestos que son, como siempre decimos, la columna vertebral de cómo va a funcionar luego el Ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias.